trabajando. Hoy sin el caballito de palo. Sin el canto del queso. Mucha gente no está en eso, sino que quiere queso y le falta el peso para comprar el queso. Mucha salud mental. Es lo que debemos tener en este momento. Habla de salud mental Jaime David Fernández Mirabal. Ya entre nosotros, compañeros. Bien, esto es lo que nos atañe ahora. Que es desafortunado que uno tenga que hacer estos programas. Lo ideal es no hacerlo y que todos podamos convivir en paz sin tener que hacer paneles especiales para uno despertar un poquito la conciencia de todos. Todos estamos envueltos en esto, de una manera o de otra, en un momento determinado u otro. Estamos envueltos en esto. Entonces, la clave es Dios y paciencia contra violencia. Ahí que debe estar la clave. La inteligencia emocional, cómo manejar situaciones, hacer un ejercicio nosotros mismos. Yo soy de carácter fuerte y a veces reacciono y me he ido moldeando y autocontrolando. Y con la ayuda de Dios, definitivamente. Felicidades. Y he mejorado, pero mucho, ¿no? Y ya uno deja pasar cosas. Que te digan mejor pendejo, cobarde, mamita, lo que quieran. Pero vivo. Señor. Y suelto. Y con tu familia. Vamos a pensarlo. Respirar hondo. Y a veces, mira, esto no me... Ya si te agreden físicamente, bueno, hay una reacción instintiva. Pero a veces por cosas verbales no vale la pena. Quiero recibir aquí a nuestro panel. Yo quiero que Dio pase también. Pastor Dio, claro que sí. En el rol de pastor. El pastor Dio está. Venga. Carlos, ¿qué usted opina de todo esto? Carlos no ha venido. No tiene ni micrófono. Ay, no le pusieron para que coja más fuerza que la línea que le mandaron de que no hable para que digan que no te dejan hablar. Póngale el micrófono a Carlos. Pero empuja, Carlos, empuja Aventura como tú me empujaste ahora, empuja. Se oye ahí. Está oyendo. Buenas tardes. O sea, ni micrófono le habían dado. Está increíble. Sí, él tenía micrófono. Él tenía micrófono. Claro, por el panel. Se le dieron a Fiallo, ok. Yo pienso que, buenas tardes, buen provecho. Yo pienso que quién mejor que ese panel para que pueda expresar la situación a todos nuestros ciudadanos. Así que avancemos con ellos. Vamos a presentar a nuestro panel. Tenemos al querido Pastor Vidal de este lado. Valerio Vidal. Doctor Fiallo, nuestro abogado de cabecera. Fiallo. Tenemos al Pastor Dio Astacio también, de nuestro elenco también. Un honor tener también aquí al doctor Jaime David Fernández Mirabal, que viene como psiquiatra hoy. Bienvenido. Señor, sin el caballito de palo. Y nuestro queridísimo Pastor Guillén. ¿Qué está pasando con la sociedad, Pastor? La sociedad está pasando que Dios no está presente en el corazón de la gente. Oh, mi Dios. Yo difiero un poco de la señora Ivonne en que ella ve la solución multiforme, pero tenemos que irnos a la raíz. Oye lo que dice la Biblia sobre Dios. Dios es amor. Y la Biblia dice lo siguiente: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Hasta San Pablo, ¿no? A la humanidad Usted me lo mandó una vez en un momento difícil. A la humanidad le falta Dios, porque la ausencia de Dios provoca ira. Y la violencia es una consecuencia de la ira que la gente tiene en el corazón, producto de la ausencia de Dios. Escúchame, pastor. Lee el versículo 7. Ese va a entonar todo lo que nos hace. En lo que busca el versículo 7, quiero saber la opinión del doctor Jaime David. Bienvenido. Bueno, en realidad el tema de la violencia es un tema multicausal. Por tanto, su abordaje debe ser multidimensional. Hay muchas causas que generan el estrés, y el estrés que te lo genera, o sea, la acumulación de energía cerebral. Para cada acción que el organismo, para cada pensamiento produce una cantidad de energía, pero esa energía no se gasta. Ni en el trabajo se gasta, ni se gasta en el ejercicio diario, en la cotidianidad tampoco. Entonces la gente acumula energía y llega un momento en que quiere explotar. Indiscutiblemente el problema de violencia hoy tiene mucho que ver con la pandemia,
porque si hay dos grandes factores de riesgo en la salud mental, son el encierro y la incertidumbre. Por cualquiera de las otras razones que también son válidas, porque son muchas, y la pandemia las tuvo los dos. Por tanto, toda la neurofisiología cerebral cambió e indiscutiblemente eso se ha ido acumulando y la gente en cualquier cosa quiere descargarse. Y por eso es que hay que promover estilos de vida saludables. Por eso una gente que tiene acumulación de energía hasta cuando llora se siente más relajado, hasta cuando ríe se siente más relajado, o sea, en cualquier situación, porque hay que descargar energía. Y ahora eso indiscutiblemente que no se está promoviendo políticas que tienen que ver con estilos de vida saludable, que es lo que nosotros debemos promover, ustedes como comunicadores. Jaime, una pregunta ahí mismo nada más. ¿Eso significa entonces que antes de la pandemia, que es algo que nosotros arrastramos de hace tiempo, no teníamos esos niveles de violencia? Sí, los teníamos. ¿Usted quiere decir que detonó más? Lo que se ha incrementado. Sí, detonó. Hablamos de incrementarse. Cuando usted ve que el índice de suicidio es el doble entre el 19 y el 21. Mire ese caso, doctor. Mire ese caso que está en la pantalla 2. Los hechos de violencia. O sea, violencia ha habido, por eso le digo múltiples factores. Empezando por el estrés. Estoy hablando de la circunstancia ahora, cómo la pandemia ha acumulado eso. Doctor. Creo que también el pastor dijo algo, o sea, sí, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que hasta su hijo lo entregó, ¿verdad? Pero nadie quiere entregar nada. Nadie quiere entregar nada para hacerse así. En ese punto, al fin y al cabo, digamos, tenemos muchas ideas, pero en la práctica el consumismo nos hace cada día vender, que compren, pero no nos dice qué es lo que hay, con qué compramos y cómo. Y eso acumula estrés. Es un componente social. Que hay que trabajar honestamente para comprar. Los factores sociales son fundamentales en la salud mental. Doctor, por eso, una pregunta. Salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Los tres factores tienen que ir cónsones, de lo contrario se rompe. Una pregunta, doctor. Ahí mismo, doctor, en ese orden de idea, hay especialistas que llaman que podría producirse, digamos, callos cerebrales, es decir, ya conducta tan arraigada que es difícil modificar socialmente. Pudiéramos hacer la gran inversión en una cultura de paz desde la escuela en el plano infantil y tratar lo más que se pueda en este caso, porque ya podríamos ser una sociedad perdida en materia de violencia social. No, jamás perdida. Perdida nunca, ¿no? El tema es que por eso su abordaje tiene que ser multidimensional, desde la escuela, desde la familia, desde las iglesias, desde la comunidad. O sea, el control de los impulsos, el control de la adrenalina, que es la que más genera violencia de todos los neurotransmisores. Por ejemplo, usted se siente contentísimo cuando su hijo coge la pelota con unos reflejos increíbles en la tercera base, y para ver un piconazo hay que tener muchos reflejos, y el reflejo lo produce la adrenalina, pero también la adrenalina produce violencia, y por eso es que los peloteros son en general muy violentos, estrellan cosas. O sea, a veces de alguna manera acumulan toda esa energía y la botan. Indiscutiblemente son múltiples factores, hay que abordarlos. Bien. Debo cumplir un compromiso comercial. Por cierto, el doctor César Milla, un gran amigo, que es un televidente también, pero un gran amigo, que habla de los atinados conceptos sobre la violencia que emitió el pastor Dio Astacio. Doctor César Milla, de los mejores psiquiatras del área, ¿no? Y un gran amigo. Creo que siempre está muy, muy alerta. Doctor Fiallo, quiero dejar esto a propósito del caso Félix Albuquerque, el ex general, y Duncan, ¿no? Yo quiero hablar desde el punto de vista de legal y las reacciones violentas, lo que puede generar. Ya regresamos. Aquí estamos en este panel y vamos a insistir, esto no es un solo día, es todos los días, es crear conciencia desde niños. Es desde niños donde hay que fomentar, cimentar estos valores. Y la familia debe estar bien. Si la familia no está bien, la sociedad va a estar disfuncional también. Hay que crear conciencia en nuestros hijos. Dios y paciencia contra la violencia. Esa es nuestra campaña. El doctor Fiallo nos iba a decir algo respecto a un caso de un boxeador que me parece interesante. Está en las redes, no sé si lo han podido ver, de un boxeador que luego de ganar artes marciales mixtas, luego de ganar la pelea, quiso aprovechar el momento en que se le estaba felicitando para decir: mira, esto yo se lo dedico a mi amigo que se suicidó hace 2 días
y lo hizo por no hablar. Los hombres tenemos que hablar. Los hombres tenemos que decir lo que Eso sentimos. estaba lo que hablando con el pensamos. doctor Jaime David Sí, también, así es. que decía que los hombres hablan menos y acumulan más. Al hablar menos, acumulan más, porque el hablar es desahogo, ¿no? Las muchachas, yo que tengo 3 hijas, hembras por cierto, 3 hijas, Hijas hembras. desde los 10, 11 años, hablaban con la mamá y tiene las amigas. Nosotros los varones somos un poquito más reservados y eso hace como que acumulemos de alguna manera asociado al algo que machismo. puede detonar después. Sí, a ser macho está asociado a no hablar de los sentimientos. No decirle a un amigo te quiero, no dar un abrazo. Yo disfruto llorar con una película, con una emoción. Yo lloro muchísimo aquí. Por ejemplo, con cosas que me emocionan. Y el día que pierda eso, me voy a preocupar. Eres parte de la humanidad. Eso es ¿No? cierto. Iván, hay paradigmas en República Dominicana donde ser pacífico es comparado con ser tonto Señal de o más debilidad. bien pendejo, ¿verdad? Eso mismo. Cuando nosotros relacionamos ser pacífico con ser inteligente, vamos a ser menos violentos. Hace falta mucha educación Una mujer sobre me dijo eso. una vez, tú eres un hombre mamita. Porque Bueno, porque se relaciona, aún las mujeres muchas veces Esa es educan provocación a también. sus hijos en función de que defenderte, darle al otro, es una señal de bravura, pero es una señal también de poca inteligencia. Los Pero con la paradigmas mujer yo soy mamita, deben siempre. cambiar. En ese sentido, decirle al dominicano que el hecho de que a ti te ofendan no te da derecho a maltratar a nadie. Es así. El hecho de que a ti te ofendan no te abre la posibilidad Por de supuesto, agredir a las por personas. supuesto. Y por eso Nada lo repito, justifica. la inteligencia de un ser humano se muestra en cómo maneja las ofensas, las provocaciones. Y por eso los países más inteligentes y los más desarrollados suelen ser menos violentos que países menos desarrollados y menos educados. Pastor Vidal también. iba a decir una parte que faltó a lo que el pastor Guillén, que faltó no, 7. sino que no completó. Ahí. El versículo 7. Él decía que el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza Oigan y se esto, mantiene firme en toda El circunstancia. 7. Ese es el 7, lo que pasa es que yo estoy Es leyendo una versión sufrido, diferente. Pero si lo tiene es a mano, benigno, pastor. o sea, sufrimiento. El amor es La benigno. capacidad de aguantar cuando el otro te ofende. Dice que Tolerancia. el amor todo lo sufre, Exacto. todo lo cree, Todo todo lo lo espera, todo lo soporta. Exacto. Wow. Esa es la Soportar, perfección. Señores, esa es la soportar. perfección. Por eso es que la Biblia es perfecta. Si nosotros siguiéramos los lineamientos, usted puede creer o no, pero siga esto que dice la Biblia y usted verá que vamos a vivir mejor. Repito, puede creer o no, pero siga lo que dice la Biblia, porque, oigan, nos conviene. Vamos a vivir mejor, más en paz. Ese es el manual del fabricante. Dios nos hizo a todos y ahí está todo cómo nos reparamos. Bien. Iván, yo quería decir que una de las cosas cosas que los dominicanos y los seres humanos les cuesta tolerar es un adulterio. Y hablando de la Biblia, Infidelidad. exacto. Sin embargo, a José, Sobre todo el hombre. o sea, a José Sobre todo el hombre, ¿no? le cometieron técnicamente un adulterio. Padre Y cuando mío. él supo que le habían sido adúlteros según lo que se veía, dice la Biblia que él se quedó en silencio y se fue y dejó tolerar la ofensa. Tolerar lo que tú crees que está mal en tu vida te va a salvar la vida, va a salvar a tu familia y te puede salvar de la cárcel. Con María Magdalena, ¿qué pasó en Hoy esa Biblia? tenemos 2 personas, uno muerto y uno en la cárcel, que desafortunadamente ninguno de los 2 supieron tolerar una ofensa. Y María Magdalena, ¿qué pasó? Ya que haces una referencia Ivonne, a la habla de María Biblia, Magdalena. que Ivonne siempre para muy algunos activa, tiene una perspectiva muy machista, porque si la escribimos y vamos a meternos ahí, vamos a Bueno, profundizar. lo que pasó con María Magdalena es que Jesús intervino y dijo, ustedes no tienen la capacidad de juzgar a esta mujer, Eso- y la salvó, y es la muestra de cómo es la Biblia y la religión judeocristiana una de las mayores protectoras de las mujeres. Perdón, que en todo el juzgamos mundo. tan fácil, ¿no? Eso no fue con la mujer, con María Magdalena, fue con la mujer encontrada en adulterio. Oye, la mujer encontrada en adulterio. Sí. Pero Jesús igual intervino con María Magdalena Sí, y pero la de otra- adoptó, pero de otra forma. y la tuvo como parte de su ministerio, Así es. y nunca la rechazó a pesar Nunca del la rechazo rechazó. social ¿Y que ella por qué hay que tenía. rechazarla? ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque Dios es amor y Él representaba a su Padre Dios aquí en la tierra. A Porque María Dios no tiene Magdalena odio. la dejan Dios no fuera. tiene rencor. La Pero excluyen. pero a María Vino Magdalena la dejan a fuera buscar en uno María de los- Magdalena la dejan y a fuera. salvar No, claro. lo que se había perdido. Óyeme, Jesús fue tan revolucionario en el tema de la mujer de su época. Era que más inclu- radical. Que era una sociedad muy radical en contra de la participación femenina. Y Jesús la incluye a ellas y a otros de una manera increíble. Ahora,
Quien deja fuera a María Magdalena de los evangelios fue en los encuentros estos de Triento o de, ¿cómo se llama? Los encuentros de los obispos que decidieron. Los concilios. Concilio de Trento. En los concilios es que deciden dejar fuera los evangelios de María Magdalena y de otros. Pero María Magdalena debió estar dentro de los evangelios. Ella está en los evangelios, se le menciona en los evangelios. La verdad el evangelio de María Magdalena. Vamos a traducir esto a la violencia. A la violencia religiosa. Pero imagínate, Gray. No, sería otro tema. Aquí el tema es la violencia. Ahora, mi pregunta es para todos y no vuelvo a intervenir. Si vamos a tratar la violencia desde una perspectiva religiosa, que eso tiene... Espiritual, más que religiosa. Bueno, espiritual, si le acomodo, ¿no? Espiritual, perfecto. Desde una perspectiva de la salud mental. Y entonces, ¿dónde dejamos la parte social tan determinante en este caso? Ivonne, La parte es que social. ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia, no importa lo que esté pasando en su vida, tiene el derecho de quitarle la vida al otro. Así Decir que tú le quitas la vida al otro porque tú estás pasando hambre. Y distorsionarlo es un intento de distorsión, Es ¿no? un tema de educación. Pase lo que pase en tu vida. Óyeme, perdóname, Dio, perdóname, porque, y con el respeto de nuestros invitados, Jaime David, eso es un intento de distorsionar. Yo no estoy hablando de justificar yo estoy diciendo de las causas que provocan y de esas multicausales hablaba el doctor Jaime David Fernández. A eso me refiero, porque la violencia, si ustedes me corrigen, vuelvo y lo repito, lo he dicho hoy, la violencia es cultural, es antropológica. Una pregunta al psiquiatra. Doctor, la pregunta y la respuesta vienen de social. Doctor, también. ¿está estudiado de alguna manera científica y estadísticamente si hay cerebros, los cerebros femeninos o masculinos, cuál de los dos es más violento? Si está estudiado. Patología. Sí, Vamos pero- a ver. Doctor, le pido estos 2 minutitos y venimos aquí de una vez. Contra la violencia, Iván Ruiz. Y los reflejos del pastor Guillén, que salvó un micrófono ahí. Ustedes vieron los microfonistas. Bueno, aquí estamos, señores, para... Esto es una parte importante. A propósito de la violencia se lleva a 5 mujeres en una semana de muertes y desgracias. Esa es la situación que estamos viviendo ahora mismo. Por eso hablamos tanto de tener a Dios en el corazón. Pues si seguimos y esto no es cuestión de religión ni de fanatismo. Yo soy muy en eso. Es un asunto de nosotros revisar nuestra espiritualidad, nuestra parte espiritual, nuestro acercamiento con Dios. No, Iván, la pregunta estaba con el... Vamos a reabrir la pregunta. Jaime, gráimela. Sí, doctor, se ha estudiado científicamente si hay un comportamiento más violento en los hombres que en las mujeres. ¿Cómo son los números? No, en realidad se ha estudiado, pero no hay una diferencia. La diferencia está en esas cosas culturales que te influyen. Lo que decía Ivonne, nadie nace violento per se. Es simplemente, exclusivamente en algunos casos de psicopatías. Puede discutirse ese tema del niñito desde que chiquito mata a los gaticos, mata a los pajaritos. Observen bien claro. Yo le hacía operación a los lagartijas. Hay pequeños casos de una psicopatía, digamos, de origen, pero en realidad ha habido estudios y no demuestran. Aquí se difunde mucho la idea de que los hombres son violentos. O sea, aquí se difunde mucho la idea. La violencia existe porque también hay una cultura. La violencia no tiene género, ¿no? Hay una cultura de dominación. Siempre se ha educado que el hombre es el que decide y el hombre es el que manda. Y cuando se siente cuestionado ese poder, indiscutiblemente que explota. Y tiende culturalmente, lo que decíamos, a que, por ejemplo, las mujeres tienden a descargarse entre ellas, a discutir. Los hombres se nos educa, no le cuente a nadie tu debilidad. Un hombre débil, los hombres no lloran, o sea, todo ese tipo de cosas. Guardar es terrible. Entonces, de alguna manera, los hombres tienden a explotar. Por eso, los intentos de suicidio son mucho más comunes en mujeres, pero los que se concretan son mucho más comunes en los hombres, porque lo ejecutan y tienden a consumar lo que se consuman. Ahora, yo quiero decir algo, Iván, para que no se vaya el tema, se nos vaya. ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir los niveles de explosión violenta? Es practicar estilos de vida saludable. Hay que coger algún tiempo para desconectarse. Tú tienes que hacer ejercicio. Ese peso que te da en la nuca de la acumulación de energía cerebral, pero a nivel somático, que tú tienes que sacudirte, o tienes la necesidad de respirar. Cuando uno le duele la espalda aquí o respirar profundo, porque te sientes como si te estuviera ahogando, porque los músculos intercostales están
comprimiendo por la acumulación de energía, tú necesitas hacer ejercicio, descargarse, pequeños ejercicios de aislamiento, la oración. Usted se descarga mucho y la lo oración de tira a las redes. hacer chistes. Caballito. Más bien yo creo que es una responsabilidad ciudadana de Pero todos, usted se descarga mucho. de todos los actores sociales promover que la gente se relaje un poco, Sí. porque el estrés acumulado, más la cultura machista, más el consumismo promovido desproporcionalmente, son de los factores que generan acumulación de estrés y eso Doctor, lleva a la algo así violencia. como hacerse el loco para mantener la racionalidad. De vez en cuando. O hacer De vez en cuando, ¿eh? Sí. Yo estoy de no, acuerdo. Yo no no, es hacernos los locos, de vez en cuando ejercitar la locura. Sanamente, yo digo, vivir sin la dañar a locura. otros ni dañar La a- locura que no haga daño a nadie. Mire, Aunque el otro no la interprete bien, pero usted no le hizo daño. Porque mire, eso doctor, es lo importante. esa locura no hace daño a nadie y usted es feliz. Caballito de palo, ¿Eh? el feliz. Eso es para el que. Y eso no hace daño a Para nadie. el que- para Y el lo que- cuestiona, lo critica. Y el doctor feliz. Para que le el hizo que- perder fue eso mucho- para los que mucho quieren que yo le paciencia. guarde caballo, yo le digo que le Ventura tengo no haría caballo algo de así. eso. Pastor, Iván, ¿qué hay que hacer? ¿Qué recomienda la Biblia para estas cosas? La Biblia recomienda cosas que no son muy diferentes a las que dice el doctor Jaime Mirabal. La Biblia recomienda que nosotros tenemos que tener una vida de oración, reflexionar y relacionarnos más con Dios. Si yo me relaciono contigo, a mí se me va a pegar algo de ti. Y como Dios es amor, Dios es paciencia y todo eso, y lo buscamos en la oración, la bondad, la paciencia, va a desarrollar la inteligencia emocional de la que hablaba el pastor Diego Astacio. Mi recomendación es, República Dominicana tiene que buscar de Dios. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de establecer una relación íntima con Dios por medio de la oración, visitar las iglesias para llenarse de lo que dice la palabra de Dios. Iván, hay que Como lo educarse. vemos en la pantalla Sí. 3 que debió. Sí, Bien. hay que educarse un poquito más emocionalmente, hay que tolerar, aceptar al otro como es. Y la violencia tiene mucho que ver con la correlación de fuerza. Los hombres son mucho más violentos porque ven a las mujeres más indefensas. Porque la misma acción que hace una mujer contra un hombre O y más él es violento competitiva. contra ella, cuando tiene un policía de 6 pies de frente, él no es igual de violento. Sí. Entonces, una de las cosas que Hay hace mucha que... gente violenta en las redes que son muy guapas. Sí, Y pero cuando te También ven de detona frente, cuando ve a la mujer muy son competitiva, ¿eh? Exacto. También Entonces, detona sí, cuando la ve muy pero es la- competitiva y ven comprometida la masculinidad. hombre con la mujer. La masculinidad. pero sí. Eso es complejo del sí, hombre. detona Complejo de básicamente inferioridad. por correlación de fuerza. Así No que deje que la mujer, que no deje mi que la mujer consejo huele. a todos los hombres que me ven es que entiendan lo siguiente. Tenemos que aprender que la inteligencia emocional es lo que te hace avanzar en la vida, dudas. en todo el Esa es la sentido de la clave. palabra. Y eso nos va a definir como ser humanos verdaderamente nobles. Quiero ir donde el doctor Fiallo y hacer un paréntesis que tiene que ver con asuntos de la violencia, porque esto ha conmovido la sociedad. No solo la muerte de 5 mujeres, que nos duele, que nos preocupa y que nos ocupa. Yo siempre yo nunca digo me preocupa, yo digo me ocupa, porque uno tiene que accionar, no quedarse en la preocupación, ¿no? Y por eso vamos a iniciar estas campañas de conciencia, que hay que empezar por los niños, es en el hogar, ¿no? En las escuelas, la moral y cívica Más tiene que en la volver. familia. Yo no sé por qué se fue, tiene que volver, ¿no? Y este caso de Duncan y el ex general Albuquerque ha conmovido por la manera en que pasó todo y cómo se pudo evitar que se degenerara en esa parte, que detonara de una manera tan trágica como esta. Miren, por ejemplo, las imágenes que nos han llegado de las condiciones en que quedó El traumatismo que porque esa fue presenta la que debieron el tener. vicealmirante. Míralo Sí. aquí. Ahí está. Bien. Es Perfecto. parte de lo- O sea, la violencia de los medios de comunicación presentando todas esas imágenes es parte de la responsabilidad que no la quieren asumir. Le echan la culpa a otro, como aquello de cuando la partera es mala, que le echan la culpa a otra cosa. En el fondo es así. Y tiene que ver con... Los medios tenemos mucho que ver con esa parte, es cierto. De hecho, no la pongan ya. Era mostrar algo que no llegó, pero no me la mantengan. Pero con esa no, pero con esa... No, nosotros estamos presentando una evidencia que se presenta de un caso que estamos tratando. Como se puso el video también, donde se ve el momento en que... Correcto, nosotros no pusimos el video Dos caras de la donde le triste dispara, sí, los momentos antes.
tratamos de cuidar esa parte, pero estamos tratando algo muy, muy delicado, muy sensible, que nosotros lo que estamos moviendo a reflexión. Este caso desde el punto de vista legal. Sí, cuando falla la inteligencia emocional, cuando falla el amor a Dios, entonces entra la ley, porque tiene que haber un régimen de convivencia que genere consecuencias ante el uso inadecuado de la violencia, que es lo que ha pasado aquí. Y aquí es un caso que reúne varias discusiones. Primero, si es asesinato. ¿Cuál es la diferencia entre el homicidio y el asesinato? El homicidio es cuando una persona voluntariamente le da muerte a otra. Y el homicidio puede ser culposo, es decir, puede ser inintencional, puede ser intencional. Pero cuando reúne una de dos características, que es o la premeditación, que es la idea formada antes de hacerlo, de darle muerte a una persona. Planificar. La planificación estaría más asociada a la acechanza, que es darle seguimiento. Entonces aquí no pudiera... Aquí no aplica creo, aquí, doctor, eso. Es que aquí no creo que por la inmediatez, es decir, por lo rápido que se dio todo, no es posible decir que... Por lo menos hasta el momento, que ¿no? el mayor general de que había algo previo. O sea, cuando él va aquí falta y mucha investigación. Doctor, cuando él va, entonces el momento en que ya pasó, el otro se fue, él fue al carro, buscó su arma, eso no es ya premeditación. Eso nos lleva a la segunda discusión. ¿Por qué? Porque del caso saldrá si es asesinato o homicidio. Si es asesinato no es excusable. Si es homicidio es excusable en varias circunstancias. Lo hemos tratado aquí, como por ejemplo cuando alguien se entra a tu casa durante el día, tú le das muerte. También el homicidio precedido inmediatamente, importante, inmediatamente por provocación, amenaza o violencia es excusable. ¿Qué significa en términos prácticos que es excusable? No es que va a quedar libre. No queda libre. Lo que le disminuye en la pena, ¿no? Significativamente, Iván. Tanto así que el homicidio tiene penas de 3 a 20 años y cuando es excusable, de 3 meses a 1 año. Wow. Es decir, la vida del mayor general, prácticamente, o lo que le queda de vida, se va a discutir o va a recurrir en la discusión de si ahí hubo o no provocación y hubo violencia que lo motivó a darle muerte a Duncan. ¿Y cómo Esa es la discusión aquí. ¿Cómo evalúa el segundo tiro del señor? El remate. En el piso. Eso hasta qué Vamos a punto- dejar que el Ministerio Público haga su trabajo por la policía, porque nosotros estamos entrando en un tema, y me excusan, que válido. más bien que nada no contribuye al tema que vinimos a discutir, el tema de la violencia, los factores que las originan y lo otro es una explicación muy bonita en términos de la imputabilidad o no imputabilidad del hecho. Lo entiendo, doctor. Lo que pasa es que usted lo que sabe, pero la mayoría de además no puedo hablar sobre psiquiatría, pero además la mayoría de nuestros televidentes quiere saber cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato. Y de hecho les interesa muchísimo más. Un caso particular, yo le diría, en mi opinión, un caso particular que una opinión o la otra debemos ser cuidadosos. Tengo una opinión diferente, doctor, porque desde los medios de comunicación se ejerce la presión hacia las instituciones para que se den las situaciones. Decía una vez Yo creo que eso es a una señora le preguntaron, señora, ¿cuál es el secreto de su longevidad? Y ella dice, bueno, que no le llevo la contraria a nadie. Y el tipo le dice, pero eso no es verdad. Dice, tiene usted razón. Así que tiene usted razón. Bueno, yo quiero... el canal me acaba de dar por primera vez 2 minutos. Por primera vez en el día de hoy. Minutos extra para ti, Iván Ruiz, y tus invitados. Yo quiero, por primera vez en el día de hoy. El reino de la primera vez. El reino de la primera, en el día de hoy. Yo quiero, a ver cómo en 30 segundos, lo que dura un comercial, podemos una reflexión de mandar, pero un mensaje contundente, real, de la no violencia, pastor. Vamos a buscar de Dios y vamos a ejercitar el perdón cuando hemos recibido ofensas. Amén. Nosotros como familia siempre tendemos a ir al velorio y nos juntamos todos en velorio. Juntémonos en los cumpleaños, en los cumpledías, en los momentos agradables, porque en el velorio solo es llorar y todo. Vamos a juntarnos como familia, a intercambiar, a conocernos mejor, hijos, padres o sobrinos. Ese es el mejor consejo para reducir los niveles de estrés. Cuando una naranja la exprimen, lo que bota es jugo, porque eso es lo que tiene por dentro. Cuando usted es desafiado, es ofendido, lo que usted dice, lo que usted hace, muestra lo que usted es. Por eso, haga como hizo Jesucristo, que siempre dijo, voy a dar la otra mejilla. Amén. Ser violento o violenta no te hace más que otra persona. Al contrario, te somete a un régimen de consecuencias que afectan no solamente a ti, sino a toda tu familia. Es así. Nunca positivo. La reacción violenta nunca es positiva, aunque creas que hayas ganado. Amemos la tolerancia
y la consideración y tendremos paz. Amén. Amén. Dios y paciencia contra la violencia. Amén. Tratemos de que Dios habite en nuestro corazón todo el tiempo y ustedes verán cómo esto lo vamos a llevar al mínimo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Dios y paciencia contra la violencia. De esta manera arribamos al final de este programa de televisión. Dios mediante mañana.